Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por su atención el día de hoy y muchas gracias también al comité del WITCOM 2021 por organizar este evento. En el siguiente trabajo se propone un sistema de detección preliminar de depresión utilizando una red neuronal artificial, así como el diseño y refinamiento de un cuestionario con reactivos relacionados a trastornos mentales. Este trabajo fue llevado a cabo con miembros del CINVESTAB, el Instituto Tecnológico de Mérida y el capítulo estudiantil IIMX, del cual su servidor Esteban Brito forma parte. Comencemos la presentación hablando un poco acerca de conceptos generales de depresión y su impacto en el mundo. El desorden depresivo mayor, o MDD, por sus siglas en inglés, es un desorden mental, es un desorden de la salud mental caracterizado por un estado anímico persistentemente decaído y la pérdida de interés en ciertas actividades. Esto puede derivar en una discapacidad significativa en la vida diaria de un individuo. La depresión es uno de los desórdenes mentales más comunes, afectando cerca de 264 millones de personas de forma global, según ciertas estimaciones. La importancia del MDD recae que es el principal precursor del suicidio, así como el principal contribuidor de discapacidad global. El proceso de diagnóstico del MDD, que normalmente se compone de cuestionarios y ciertas entrevistas, normalmente lleva cierto tiempo realizarse y además se necesita talento y preparación por parte de los profesionistas del área de la salud mental, ya que la relación entre los síntomas de un individuo y su diagnóstico, sea positivo o negativo de MDD, es una relación bastante compleja y no es trivial. Particularmente en este campo de relaciones complejas es presente el campo del machine learning o el aprendizaje automático, el cual es un campo de la ciencia de la computación que utiliza modelos matemáticos para, precisamente, detectar relaciones complejas entre ciertos factores. De forma conceptual, un modelo de machine learning consume ciertos datos a través de un proceso de entrenamiento que le permite comprender las relaciones entre los factores que están en los datos y posteriormente ser utilizado para predecir sea clases, números, entre otro tipo de datos. Ya se han visto y detectado cierta relación entre el diagnóstico, la posibilidad del diagnóstico de MDD y el uso de herramientas basadas en Machine Learning. Sin embargo, es preciso revisar un poco más de información de estos conceptos para llegar a cabo, para explicar un poco la metodología del artículo presente. Los factores del MDD, los factores relevantes, no solamente se quedan en la esfera psicológica, también están presentes en la esfera social y también en la esfera biológica o física. Se considera que hay una relación entre la depresión y los síntomas físicos que los individuos que presentan depresión podrían desarrollar. Como hemos visto, esta relación empieza a complicarse un poco más. Y en el campo del machine learning, particularmente las redes neuronales artificiales son bastante buenas para este tipo de tareas complejas. De forma homóloga a otros modelos de machine learning, las redes neuronales artificiales también pasan un proceso de entrenamiento y necesitan ciertos datos para este proceso, y aunque son difíciles de interpretar, no son tan difíciles de evaluar. Son similares en complejidad de evaluación que otros modelos de machine learning. Tomando en consideración estos datos, procedemos a ver un poco acerca de la metodología que se llevó durante el desarrollo de este artículo. Primero que nada, un cuestionario fue diseñado por un experto en el área de salud mental, basándose en la sintomatología del MDD, así como de otras enfermedades mentales, de acuerdo al DSM-5, es decir, a la quinta edición del Manual de Diagnóstico de Desórdenes Mentales. Este cuestionario, compuesto de 107 reactivos o ítems de tipo binario, es decir, que podrían tener respuestas tanto positivas como negativas, verdaderas o falsas, se pueden subdividir en varios otros grupos. Hay 34 ítems relacionados al MDD, así como 34 relacionados al desorden generalizado de ansiedad
y 34 al desorden antisocial de la personalidad. De igual forma, hay 5 respuestas sobre salud física que están relacionadas con la depresión. Y cada una de ellas, es muy importante decirlo, tiene una respuesta esperada. Es decir, una respuesta, sea verdadero o falso, que es la respuesta esperada de aquellos individuos que padecen o presentan depresión. La aplicación de este cuestionario fue llevada entre los meses de mayo y diciembre del 2020, en el cual figuraron 157 estudiantes de licenciatura del Instituto Tecnológico de Mérida. Aparte de los datos de las respuestas a los cuestionarios recabados de estos estudiantes, también se computó y se calculó una puntuación física individual, es decir, se calculó el número de respuestas a este tipo de preguntas de salud física, las cuales fueron respondidas de forma esperada, es decir, que las respuestas que se dieron por los individuos correspondían a las respuestas esperadas de individuos que sí presentan depresión. Utilizando estos datos, es posible construir una red neuronal artificial que pueda predecir esta puntuación física de un individuo, utilizando como entrada las respuestas que este individuo haya dado a los otros 102 reactivos del cuestionario. Este tipo de tarea, aunque pueda ser considerada como de clasificación, es en realidad de regresión, porque los valores que se presentan en realidad no son clases como tal, sino valores en una escala en sí misma, no clases separadas. Debido a que es una tarea de regresión, el rendimiento o la métrica utilizada para cuantificar el rendimiento de esta red es la raíz del error cuadrático medio, o RMSE por sus siglas en inglés. Los resultados que se tuvieron del entrenamiento de esta red son los siguientes. Por una parte, en la izquierda, podemos ver la comparación de la métrica RMSE, al menos en los datos de validación, para diversos tipos de modelos de Machine Learning. En este caso, una red neuronal artificial presenta un RMSE significativamente más bajo que otros tipos de modelos como una máquina de soporte de vectores, regresiones lineales, etcétera, etcétera. Sin embargo, es también relevante ver cómo estos errores se distribuyen y para ello podemos también visualizar un histograma a la derecha, en la cual vemos que el error, normalmente representado como la resta entre el valor original y el valor predicho por una red neuronal y el valor original que se quería predecir por la red, está en menos 0.11. ¿Esto qué quiere decir? El rango de la puntuación física va de 0 a 5. Y la mayoría de los errores se encuentran en una distancia de 0.11 del valor original, es decir, que las predicciones normalmente se encuentran en una diferencia de 0.11 de su valor original, considerando que el rango va de 0 a 5, es bastante alentador en esta parte. La importancia de estos ítems o de estos reactivos también puede ser cuantificada de cierta manera. Utilizando un acercamiento basado en el análisis de componentes principales, o PCA, como también se le conoce, podemos cuantificar esta relevancia y de esta forma encontrar aquellos ítems o reactivos que son más relevantes en el cuestionario y aquellos que son menos relevantes. En la tabla, por ejemplo, se ven aquellos tres reactivos más relevantes en el cuestionario y aquellos 3 reactivos que son menos relevantes en el cuestionario. La forma específica con la que esta puntuación pudo ser calculada se puede revisar en el artículo original. También es posible calcular esta importancia, cuantificar esta importancia, utilizando algún acercamiento, en este caso utilizando algoritmos genéticos. De igual forma podemos ver que podemos identificar aquellos ítems más relevantes, en este caso se presentan 3 en la tabla, y de igual forma la forma en la cual se cuantifican esos valores, esta importancia, pueden ser consultados en el artículo original. Ciertas conclusiones pueden ser inferidas a lo largo de este proyecto, de este artículo.
Primero que nada, parece ser que una red neuronal artificial es útil en la detección de relaciones entre las respuestas de un cuestionario de reactivos basados en la esfera psicológica y los síntomas, al menos en la esfera física, del MDD. Como segundo punto importante, también las técnicas de Machine Learning ofrecen un acercamiento interesante para refinar estos cuestionarios, para detectar aquellos reactivos que son más importantes o relevantes en el cuestionario, que normalmente es una tarea que suele llevarse a cabo a través de estadística tradicional. Y esto es todo por... acá se presenta un poco de información de contacto por si la audiencia tiene alguna duda con respecto al proyecto, y también les exhortamos a que visiten nuestra página web si es que quieren revisar un poco más de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención, tengan buenos días.